que conocen y se mueven en el mundo espiritual. La palabra del Señor dice en Marcos 3:11: y los espíritus del mundo, al verle, se postraron delante de él. Reconocieron que estaban delante del Hijo de Dios, y los demonios se postraron porque ellos entienden cómo funciona el mundo espiritual. ¿Okay? Por eso a veces, de veras, yo he visto personas que cuando hablan de demonios, no sé, hablan por hablar y hacen cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, el sentido de que yo he escuchado personas hace poco, en esta semana, me parece que el martes o miércoles, a un niño de 2 años le practicaron un exorcismo y lo golpearon para sacarle el demonio que supuestamente tenía ese niño de 2 años. Cosa que yo no sé si sería cierto o no, pero el punto es que le hicieron un exorcismo y lo golpearon y lo mataron de los golpes, porque el demonio no se iba. ¿Qué tiene que ver el golpe que le estaban dando con que el demonio se fuera, si el demonio es un ser espiritual? Pero hay mucha gente que no sé dónde saca ideas y hace cosas como esa. Y también lo que debemos entender es que los espíritus no se controlan físicamente, como en este caso. En vano fue que golpearan a ese pobre niño, porque el demonio no se iba a ir así, porque son seres espirituales. Los demonios son seres espirituales. Dice la palabra del Señor que ellos operan y se mueven en el mundo espiritual y tienen entendimiento. Ellos saben cuando una iglesia se pone a orar. Ellos saben cuando una iglesia está en serio. Ellos saben cuando alguien dice: yo voy a buscar de Dios. Oye nuestras palabras, nuestros planes. Por eso es importante, como yo les decía hace rato, entenderán de veras, Señor, lo que estamos haciendo, que no es gritar por gritar, no es gritar simplemente porque estamos gritando o porque estamos haciendo un acto profético de guerra espiritual, que estamos declarando guerra al demonio y a sus ejércitos porque queremos que las almas vengan. Y si alguien se va a oponer, si alguien nos va a estorbar para que avancemos y tomemos las almas que le pertenecen al reino de Dios, ¿quién es? ¿Quién se va a oponer? Nuestro enemigo se va a oponer. Y no es gritar por gritar. La palabra del Señor dice que cuando los muros de Jericó cayeron, el pueblo gritó y los muros cayeron, porque era un acto profético que afectó el mundo espiritual. Pero no era gritar por gritar, no era por a ver quién grita más, un concurso. No se trata de eso. Se trata de que cuando yo lo hago, entiendo lo que estoy haciendo en el mundo espiritual, que estoy declarándole al diablo por fe que Dios ya lo venció y que está derrotado. Eso no es gritar por gritar, es hacerlo con el entendimiento y lo que está sucediendo en el mundo espiritual, que hay una lucha, hay una batalla. Quizás ustedes no están conscientes a veces, pero muchas veces uno que está acá predicando puede sentir esa oposición del diablo. Algunos pueden pensar: oh, es que estoy cansado, es que tengo sueño. ¿Está seguro que es eso? Y no se da cuenta que es algo más, de que el diablo quiere robarle la palabra de Dios, porque sabe que lo que se está diciendo va a causar bendición, va a hacer que el reino de Dios avance. Pero él va a estorbar, va a poner obstáculo para que no avance el reino de Dios. Y nosotros: oh, estoy cansado, estoy distraído, oh, tengo otras cosas. Y nos damos cuenta, ignoramos las artimañas del diablo, las estrategias, los planes. Pero es bien importante en esta tarde que abramos nuestros ojos. Quiero tomar un buen tiempo para describir cuál es la forma principal que el diablo trabaja. Para eso yo quiero que abramos un ejemplo en el Antiguo Testamento, Segunda de Samuel 24. Vamos a leer la palabra del Señor ahí. Segunda de Samuel 24. En mis notas traigo como 20 citas bíblicas, pero no tengo tiempo de leerlas todas. Yo tengo que seleccionar las mejores. Samuel 24, por favor, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. ¿Están conmigo todos? A ver, quiero preguntar otra vez. ¿Están conmigo Samuel 24:1 ya todos? Gloria a Dios. Estamos aquí estamos aquí delante de Dios, escuchando su consejo
para que podamos ser victoriosos. Sométase en la palabra del Señor. Dice 24:1, dice, estoy leyendo la versión Reina Valera: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. A veces nosotros leemos eso y decimos, oh, Dios lo incitó contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Versículo 2: y dijo el rey a Joab, general del ejército que estás con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Bérseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tantos como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció contra el Joab y sobre los capitanes del ejército. Y salió Joab pues con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Versículo 10, léalo junto conmigo, fíjense lo que dice. Versículo 10: y después que David hubo censado al pueblo, le pesó en el corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado. Entendió que había desobedecido a Dios, que había pecado, dice la palabra, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Vamos a detenernos un momento. Versículo 1, dice la palabra del Señor que de pronto David fue incitado por Dios, pero realmente no fue Dios. Ahorita le voy a demostrar que no fue Dios. Pero de pronto David dijo, imagínense en su palacio, está comiendo y se le viene un pensamiento mientras está comiendo: ¿cuánta gente habrá acá? ¿Cuántos soldados puedo llevar a la próxima guerra? Eso era lo que a él importaba. ¿Cuánta gente puedo llevar a conquistar más? Y no era porque Dios se lo había pedido, era porque él quería, era su deseo, su voluntad. Y de seguro que David dijo, wow, si me doy cuenta cuánta gente hay, voy a saber cuántas espadas, cuántos caballos, cuánta comida. Y luego puedo organizar mejor capitanes, puedo organizar jefes de 100. Y en su mente él pensó un montón de cosas y se para y le dice a su general principal, ¿sabes qué, Joab? Quiero que vayas y me cuentes a toda la gente. O sea, él pensó, esta es una buena idea, es un buen plan, es algo bueno, es algo que nos va a beneficiar, y lo hace y se da cuenta que es pecado porque estaba haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, y reconoce. Y después dice en el versículo 10, dice las palabras así, versículo 10 del capítulo 24, David dice estas palabras: Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. Otras palabras, Señor, perdóname porque he actuado locamente, he actuado sin pensar lo que estoy haciendo. Eso es lo que dice en el versículo 10. Pero en el versículo 1 parecía una buena idea, parecía algo que iba a producir bendición, parecía algo bueno. Así es como el diablo principalmente ataca nuestra vida. Cuando menos lo esperamos, o a veces en cosas que parecen que no son tan importantes, el diablo viene, pone una semilla aquí, la siembra. Aquí entra esa semilla, un pensamiento, una emoción, una imagen, y la siembra. Y luego día tras día la riega y la está motivando a que crezca en nuestro corazón. Y nosotros a veces confundimos y pensamos, oh, esto está bien, lo que esta persona me dijo está bien, o esto que a mí se me ocurre está bien. Pero lo que él no se da cuenta es que está actuando neciamente. Pero en ese momento no se da cuenta, se deja influenciar simplemente, y su error es que no busca la palabra de Dios. Y cuando alguien le dice, mira, estás mal, no, se va a hacer porque yo soy el rey, y se va a hacer porque esto es algo que yo sé que es bueno. Pero después, cuando ve el fruto de su decisión, se da cuenta que el juicio de Dios viene, terrible juicio de Dios viene. Hasta Dios le dice, escoge 3 cosas. ¿Qué prefieres, que yo castigue tu pecado?
Y en el versículo Dios dice: ¿cómo pude actuar tan necio? Les voy a decir por qué. Abra su Biblia, por favor, Primera de Crónicas 21, del 1 al 3. Crónicas 21, del 1 al 3. ¿Cuántos ya lo tienen? ¿Sí lo tienen? Ok, sígame. Crónicas 21 al 3. Dice así: pero Satanás, note, está hablando de la misma historia, se va a dar cuenta usted ahorita. Se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Señor rey mío. ¿No son todos tus siervos de mi Señor? ¿Por qué procura mi Señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Joab tuvo el discernimiento, pero David simplemente pensó una idea, no se dio cuenta que era el diablo y cometió el error. ¿Cuántas personas muchas veces se levantan y piensan cosas y no se dan cuenta que no es de Dios lo que están actuando y lo que están haciendo? Porque no consultan la palabra, porque no buscan un consejo. El diablo, les voy a decir, como en este caso, aunque en Samuel dice que fue Dios, lo que realmente está diciendo este pasaje es que Dios permitió, como todavía lo permite, que el diablo venga y ponga pensamientos en nuestro corazón, ponga ideas. Alguien nos dice algo y nos emocionamos. Alguien nos dice una palabra bonita y la creemos sin que sea cierto. Y tomamos decisiones alocadas, necias. Y después cometemos un montón de errores. Nuestra batalla principal, en otras palabras, contra el reino de las tinieblas, no es cuando hacemos liberación o echamos fuera demonios, porque eso no sucede todos los días. Aunque nosotros hacemos eso y practicamos eso en nuestra iglesia y creemos en eso, pero la batalla de todos los días es aquí. Y si nosotros no ganamos esta batalla de los pensamientos de la mente, hemos perdido ya la guerra. Mientras no ganemos la batalla contra el enemigo en nuestra mente, seremos derrotados todos los días. No quiero que lo lean porque yo sé que la mayoría de ustedes lo conoce, pero cuando Jesús le dijo a sus discípulos esto: voy a ir a Jerusalén a ser entregado para que me maten, en pocas palabras. Y lo primero que se le viene a Pedro fue un sentimiento de compasión, fue un sentimiento de hasta indignidad. ¿Cómo es posible, Señor, que te maten? No, no vayas. Pero Jesús discernió que no era nomás Pedro que se le ocurrió, o Pedro que tenía buenas intenciones, pero que detrás de las palabras de Pedro, detrás de los sentimientos de Pedro, estaba el mismo Satanás. Y por eso Jesús ignora a Pedro, y cuando le habla a Pedro, habla al demonio que está hablando a los pensamientos de Pedro y le dice: Satanás, apártate de mí. Dios no le estaba diciendo a Pedro: Pedro, vete de aquí, no te quiero ver. Porque no le estaba hablando a Pedro. Jesús estaba hablando al mundo espiritual, como cuando nosotros oramos, como cuando en esta tarde nosotros estábamos dando un grito de guerra. Yo tengo que tener en mi corazón que enfrente de mí tengo un ejército de veras que se llama el ejército del diablo. Yo tengo que entender que cuando tengo problemas, el diablo está enfrente de mí. No lo veo, es espiritual. Pero al igual como Jesús, yo tengo que ganar esa batalla de mi corazón, de mi mente. Porque ahí es donde opera el diablo, ahí es donde se manifiesta. Mucha gente tiene temor. Yo me recuerdo una ocasión, una persona me dijo: pastor, yo amo mucho a Dios, pero ¿cómo le pido a Dios? ¿Cómo le pido a Dios? Es que nunca vea al diablo, porque el día que lo vea, no sé qué me va a pasar. Quizás él está influenciado, ¿verdad? Porque de niño a lo mejor lo asustaron mucho. Si se porta mal, el diablo va a venir y se lo va a llevar. Quizás está influenciado porque piensa que el diablo es un ser con cuernos, ¿verdad? Es un ser, etcétera.
Pero la verdad es que el diablo es un ser espiritual, los demonios son espíritus. Y los demonios, en su mayoría en nuestro mundo, en nuestra cultura, aquí en Los Ángeles, aunque se manifiesta en las calles, a través de gente llena de drogas, a través de gente que anda con vicios, a través de perdición y pecado, a través de vendedores de drogas, a través de todas esas cosas, ahí está el diablo detrás de todo eso. Detrás de todas esas actividades humanas está la influencia de espíritus y de demonios. Detrás de la religiosidad, de la gente que tiene puestos de curandería, de lectura de cartas y de todo ese asunto, ahí hay montones de demonios en ese lugar. Y hay gente que no tiene discernimiento porque no entiende el mundo espiritual y va y se mete, pero no sabe que no nomás se está metiendo a un lugar de hierberías o de ese tipo de cosas, pero que está metiendo a un lugar, así como este lugar es un edificio, una estructura, pero es santo en el sentido de que la iglesia, nosotros, incluyendo la iglesia coreana, lo hemos consagrado para la gloria de Dios. Y cuando nos reunimos, este lugar es santificado. Amén. ¿Por qué? Porque ¿quién reina en este lugar? ¿El diablo? ¿Las personas o el Señor Jesús? ¿Quién reina en este lugar? ¿Quién es el Señor de esta iglesia? ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? Amén. Es Jesús. Los demonios operan en el mundo espiritual, no en lo físico. No se preocupe. ¿Sabe que cuando yo pensaba hacer algo como de broma, ¿verdad? Leí la carta, yo la estuve leyendo y dije, ¿cómo le haré para que la gente capte más? Me compré una máscara de esas de Halloween. ¿La han visto esas del diablo así de Halloween con cuernos? Con la lengua de fuera y un montón de cosas así feas, ¿verdad? Eso no es el diablo, literalmente. Es más, de hecho, la figura típica del diablo, ¿verdad? La figura típica del diablo que tiene la mitad del cuerpo humano y la mitad del cuerpo de un animal, de un cabrito, ¿verdad? Y que tiene cuernos, es exactamente la figura de un dios pagano de la agricultura romana, que algunas personas empezaron a compararlo con el diablo. Pero es otra historia para otro día. Pero el diablo es un ser espiritual. ¿Cuántas veces entramos a un lugar y lo típico, entramos a una casa? Recuerdo una vez que entré a una casa y entré a esa casa y no había nada fuera del lugar. Estaba la televisión, estaba el comedor, estaban cuadros de los niños, hay fotos en la pared, un adorno en una mesa, una casa típica de cualquiera de nosotros. Pero en cuanto entré a esa casa, yo supe que en esa casa había ciertos espíritus y demonios que estaban controlando esa casa. Inmediatamente. Ahora, humanamente, era una casa como cualquier otra, pero en el mundo espiritual, por alguna razón, ahí estaban esos demonios. Algunas áreas de la ciudad de Los Ángeles tienen más influencia de demonios que otras. Y algunas tienen más influencia de demonios que otras y de diferentes demonios que otras. Pero las evidencias físicas se ven en el pecado que se practica. Vaya al West de Los Ángeles, West Hollywood, y usted va a saber qué demonio está ahí. Vaya a diferentes lugares de aquí de la ciudad, a los callejones donde están los homeless. A las 7 y Union. Y usted puede discernir. Si no lo disciernen, es tiempo que lo disciernan, porque muchos de ustedes andan comprando ahí y viviendo ahí, comen ahí, y es el lugar donde ustedes viven. Yo he pasado muchas veces y yo puedo discernir varios espíritus que están ahí en ese lugar. Pero es tiempo de que abramos los ojos, que tenemos un enemigo. Pero a nivel personal, ese enemigo, Dios le permite que tenga acceso a nuestra mente y pone pensamientos en nuestra mente que pueden parecer buenos, como en el